conductas, ¿ok? Em, y la fecha del segundo examen va a ser el 16 de diciembre. Entonces, para que tengan en cuenta esas fechas, la idea es dedicar 1 hora a resolver el examen por medio de un cuestionario de Google Forms. Entonces, la primera mitad de la clase, perdón, está dedicado a resolver el examen y la siguiente mitad, pues continuamos con el tema de la nueva unidad. Entonces, para que tengan presente esas fechas de una vez, si alguien no va a poder ese día, por favor avísenme y lo reprogramamos para esa persona en caso que no pudiera, que ocurriera algún imprevisto, para que no pierdan esa calificación. Y también ya la siguiente semana vamos a empezar con, bueno, más bien vamos a tener asesorías porque necesito hablar con ustedes sobre las dos prácticas que van a realizar. Estas es hasta que concluyamos esta unidad, pero necesito tener un poco más de tiempo para explicarles cómo quiero que integren y elaboren su reporte de práctica. La manera en que lo tienen que hacer es como un tipo de artículo científico, entonces sí necesito como dedicarle un tiempo a, a contarles cómo debe de estructurarse cada una de las episodios o de los componentes que van a conformar su reporte de práctica. Entonces, tentativamente, ustedes el día jueves, o sea, hoy, ¿a qué hora terminan sus clases? ¿Hasta las 9? Hasta las 7, maestra. ¿Esta es su última clase entonces? Sí, Ah, perfecto, porque estaba pensando justamente que tuviéramos la asesoría la siguiente semana de 7 a 8 tal vez, en jueves, para explicarles justamente esa parte. Es voluntaria, no es obligación que se queden. Si están presentes en la asesoría, eso no cuenta para su asistencia. Para la asistencia solamente es el horario que tenemos asignado, que es los jueves de 5 a 7. Y para la asesoría con alguien del equipo que esté, que se resuelvan las dudas, es más que suficiente para que tengan esa parte, ¿ok? Y también para empezar a hablar el punto del desarrollo del problema prototípico. ¿Preguntas, dudas, comentarios? no, maestra. Ok, Creo que todo quedó claro. gracias. Entonces voy a compartir la presentación que nos habíamos quedado la semana pasada. Recuerden que estábamos hablando sobre la neurobiología de la depresión y el suicidio. ¿Ya la pueden ver? Sí, maestra. Gracias. Y entonces, pues, habíamos estado explorando, les había estado dando datos respecto a las tasas de suicidio que existen en el mundo y también enfocándome particularmente en México. Y habíamos hablado un poquito sobre cómo es importante que exista información respecto a este tipo de trastorno, de este cambio que se da en el estado de ánimo, pero que no solamente basta con tener la información, sino que también es urgente por esta tasa que se ha estado dando en todo el mundo, y en México no ha sido la excepción, pues la tasa de incremento de depresión en la población. Entonces es importante también tener como estos servicios de salud que estén enfocados no solamente a la salud fisiológica o médica, sino también todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar de la mente, ¿no? Es muy importante que exista. Casi siempre todo el mundo dice, acude a un psicólogo cuando tienes un problema, cuando estás en alguna situación complicada, algo que está costando trabajo de procesar, pero creo que también es importante tener, así como se han dado programas de prevención para la obesidad, para la diabetes, es importante con la información también tener como talleres preventivos respecto a la detección de ciertos síntomas que nos van indicando, pues ya que se está instalando o se está conformando un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y entonces
después de hablarles como las estadísticas que existen en cuanto a suicidio, sobre todo, pues quiero hablarles respecto a los hallazgos que hay a nivel del cerebro de lo que ocurre cuando una persona está deprimida. En ese sentido, hay varias teorías, todavía no hay nada contundente. Sin embargo, la investigación científica y los estudios de caso nos han aportado hechos y evidencias importantes que han ido postulando diversas teorías. De la parte que primero estábamos hablando y que ahora quiero continuar comentándoles, tiene que ver con la parte neuroanatómica. Se ha visto que además esto se ha podido estudiar mediante imagenología. Recordemos estas metodologías que existen y herramientas que hay en el estudio de la neurofisiología, y una de ellas pues son gracias a las neuroimágenes, ¿no? El poder utilizar una resonancia magnética, el poder tener las emisiones de positrones, un PET, una de frecuencias, la fMRI, la resonancia magnética de frecuencias. Todo eso nos ha podido y nos ha dado aportes, pero algo que también ha sido importante han sido o son los modelos animales. Sin embargo, es un poco difícil. Con los modelos animales, nosotros podemos emplearlos muy bien para poder detectar y estar probando fármacos, pero para estar caracterizando trastornos, de repente es un poco complicado, ¿no? Nosotros asumimos que podemos tener un modelo de depresión puesto que vemos cambios en la fisiología y en la neuroanatomía, pero no tenemos la evidencia total porque no tenemos a un ratoncito que nos esté diciendo, sí, sí estoy deprimido, ¿no? Con lo que nosotros hemos llegado a saber que es bastante, ya es bastante, podemos generar incluso modelos a los que sabemos que un gen está asociado con la aparición de cierto tipo de depresión, y entonces podemos generar ratones, o más bien se han generado ratones, knockouts, es decir, que tienen en su información genética, les quitan ese gen y entonces se ve el tipo de respuesta que tienen y se someten a muchísimas pruebas conductuales, etcétera, etcétera. Pero la parte que también ha sido muy, muy importante para la depresión es poder estudiar los cerebros de personas que han fallecido, ya sea por suicidio o personas que murieron y que estaban en una condición depresiva. Entonces, ese tipo de estudios también han aportado grandes evidencias. En este sentido, lo que estoy mostrándoles aquí en esta diapositiva es, les estoy señalando en esta imagen la estructura del hipocampo, porque justamente en el hipocampo, que como pueden apreciar aquí es una estructura bilateral, podemos ver sus componentes en ambos lados de los hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho. Se han hecho estudios de imagenología donde han notado cómo hay cambios en el tamaño y la densidad de sustancia blanca y sustancia gris en regiones del hipocampo. De tal manera que aquellas personas que presentan algún trastorno depresivo tienen una disminución de la sustancia blanca del hipocampo, y hay una simetría hemisférica derecha-izquierda cuando se comparan. En cuanto a la disminución y tamaño de regiones del hipocampo. Entonces, justo es lo que estamos viendo aquí con la imagenología. Podemos ver esta simetría que se ha encontrado, left, right, izquierda, derecha, en donde el tamaño vean cómo cambia en esta parte del hipocampo. Y pues en esta vista sagital o de perfil, esta es una vista coronal, lo que estamos observando, un corte que se hace así, y la sagital es un corte que hacemos así. Podemos ver también una comparación que están haciendo con pacientes que presentan episodios depresivos o el trastorno depresivo mayor, pacientes que han presentado solo un episodio depresivo y pacientes que no han presentado episodios depresivos. Entonces, están comparando también el tamaño que hay en esta estructura respecto a estas condiciones. Y lo que se observa es una disminución. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia de sustancia blanca y sustancia gris?
hacemos referencia cuando leemos estos términos de sustancia blanca y sustancia gris? Recuerdo que dijo que la sustancia blanca es el cúmulo de axones y la sustancia gris el cúmulo de somas. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de que hay una disminución de sustancia gris, por lo tanto nos está diciendo que está disminuyendo el soma de las neuronas o muy probablemente está desapareciendo, ¿no? Sin embargo, siguen existiendo conexiones axónicas con otras neuronas y por eso no hay disminución de la sustancia blanca. Entonces, eh, en un metaanálisis, este concepto de metaanálisis es bien importante para los estudios de medicina y todos los casos clínicos. Un metaanálisis, además existe una asociación, Cochrane se llama, que está dedicada a llevar a cabo el rigor de los estudios de metaanálisis. Un metaanálisis lo que hace es conjuntar todos los estudios que existen respecto a una patología, algún trastorno, alguna enfermedad en humanos, pero también considerando los hallazgos en modelos animales, y entonces comparan la eficiencia que existe de manera estadística de lo que han reportado. Entonces, en un metaanálisis se observó el volumen también de otra estructura importante que es la amígdala. Si se han dado cuenta, ahorita he estado mencionándoles estructuras que conforman el sistema límbico. Y como recordarán, pues prácticamente el sistema límbico está relacionado con muchísimos trastornos que tienen que ver con cambios, incluso con cambios en el estado de ánimo. Entonces aquí estamos observando a la amígdala y además componentes de todo el sistema límbico, pero específicamente en la amígdala, en este metaanálisis que hicieron, encontraron que en aquellos pacientes que presentaban un trastorno depresivo mayor y que no estaban con medicamento, habían encontrado que en ellos existía una reducción de la amígdala en comparación con aquellos que también tenían un trastorno mayor depresivo, pero que estaban con el medicamento. Estos resultados apoyan la idea de que la depresión está asociada con cambios no solamente fisiológicos, sino también neuroanatómicos. Y la verdad es que son hallazgos que nos sorprenden. ¿Por qué nos sorprenden? Si nosotros tenemos un cambio en una función, es muy probable que también exista un cambio en la anatomía de la estructura. Por ejemplo, si a nosotros nos quitasen un riñón, si nos quitaran un pedazo de hígado, evidentemente vamos a presentar un cambio en la función en la que están participando esos órganos. Permítanme ver qué está ocurriendo en el chat o en el aula. Tengo que parar la presentación. Listo. Mm, Y entonces, con este ejemplo que les decía de otros órganos, va a haber un momento en que nuestra función va a cambiar, pero con el paso del tiempo tenemos que llegar a esta condición homeostática, de balance, y nos vamos a adaptar a ya no tener un riñón, a ya no tener un pedazo del hígado. Entonces, lo mismo ocurre con las situaciones de los trastornos y las enfermedades. Cuando hay cambios fisiológicos, generalmente están asociados también a cambios anatómicos. Y lo que reportan en este metaanálisis justamente es ver disminución del volumen de la amígdala. Si recordamos la diapositiva anterior donde también observaban disminución de la materia eh, gris, estamos de acuerdo que si perdemos neuronas, también vamos a perder tamaño. Y entonces como que cada hallazgo que han ido encontrando está teniendo congruencia el uno con el otro. Ahorita estamos hablando en la parte de la amígdala. En la diapositiva anterior hablamos sobre el hipocampo. Entonces, otra evidencia que han tenido tiene que ver con la corteza cerebral.
Y en la corteza cerebral, específicamente, han notado en la corteza prefrontal, que es esta que a su vez la podemos dividir en dos grandes regiones, aunque también se subdivide a su vez en otras, pero la podemos dividir de manera grosa en dorso lateral y en órbito frontal. En la corteza cerebral, en un estudio que llevaron a cabo también sobre el volumen de la corteza orbitofrontal, es decir, esta región que está en azul y otras pequeñas subregiones de la corteza prefrontal, este estudio lo hicieron por medio de resonancia magnética y encontraron que aquellos pacientes que tienen depresión pero que están en tratamiento presentaban un volumen mayor en comparación con aquellos que no están en tratamiento. Y el porcentaje prácticamente, o lo reportan, es de un 32% de disminución de volumen a aquellos pacientes que están sin tratamiento con respecto a aquellos que están con tratamiento. Eh, en estudios donde refinan más, no solamente de imagenología, en estudios donde además se van a estudiar el tejido específicamente, hacen un corte de tejido y pueden observar los cambios que se están dando. Recordemos que la corteza, toda la corteza eh, cerebral está constituida por 6 capas, las cuales podemos ver aquí. La capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la granular interna, la piramidal interna y la multiinforme. Y cada una de estas está caracterizada por el tipo de neuronas que están presentando. Si se dan cuenta, aquí tenemos como estas neuroncitas, que más bien sus axones parecen arañitas, ¿no? Con un núcleo central muy pequeñito, pero tienen muchísimos axones, se ramifican. Y justamente estas capas recibe el nombre de piramidal porque lo que encuentran característicamente es esta forma de pirámide en las neuronas, en el soma. Vean cómo el soma tiene una forma piramidal. Aquí están sus dendritas y su axón se proyecta prácticamente a lo largo del resto de las capas hacia arriba. Aquí vean cómo tenemos otras estructuras piramidales. Esta se llama la piramidal externa, la piramidal interna. Entonces, los estratos que se han caracterizado y clasificado en la corteza principalmente tiene que ver con el tipo de neuronas que se encuentran. Y entonces, en un estudio donde justamente estaban midiendo la densidad neuronal y también las células de la glía y el tamaño de la corteza, pero esta parte lo hicieron en el cíngulo, es decir, en esta región del cíngulo. Lo que notaron es que las personas que presentaban un trastorno depresivo mayor tenían una disminución de la capa 6 de la corteza en el cíngulo. Es decir, tomaron aquí un pedacito de este tejido en el cíngulo, observaron las diferencias en comparación con personas que no presentan depresión y vieron que estas presentan una disminución en el tamaño de las neuronas de la capa 6, que son estas neuronas multiformes. Bueno, las de la capa multiforme. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestra. Ok. Entonces, pues lo que también se ha notado con otros estudios es que los componentes sintomatológicos de la depresión mayor o en general de la depresión pueden también correlacionarse con la actividad de diferentes regiones cerebrales. Por ejemplo, la severidad de la depresión se ha notado o han visto que está correlacionada con mayor metabolismo de la glucosa, pero solamente en las regiones del sistema límbico. Es decir, lo han notado en amígdala, en hipocampo, en la corteza prefrontal, también han notado esto, que es la región anterior que les estaba comentando, y también en algunas partes del tálamo y en los ganglios basales. Sin embargo, también han notado que existen, bueno, con este tipo de cambios metabólicos de la glucosa,
también han notado que hay disminución de un factor que se abrevia como BEDNF, el cual es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor neurotrófico derivado del cerebro es una proteína que está codificada por el gen del mismo nombre, el gen BDNF, y es una proteína importante porque actúa como factor de crecimiento de neurotrofinas. Es decir, lo que están haciendo aquí es permitir que haya crecimiento en el tejido cerebral. Entonces, es importante porque con este podemos tener extensión de axones, podemos tener generación o crecimiento también del soma de las neuronas. Es muy importante por eso. Y resulta bastante lógico pensar que esta proteína que está implicada en este tipo de procesos celulares de las neuronas para su crecimiento, eh, al momento de estas evidencias que les he comentado, que hay disminución de materia gris, que hay disminución de volumen, por lo tanto, pues la liga lógica de pensamiento sería qué es lo que está haciendo que esté disminuyendo el soma de las neuronas o qué es lo que está haciendo que esté disminuyendo el volumen de una región que evidentemente pues va a estar asociada al tamaño y número de neuronas que lo están conformando. De tal manera que también en personas con depresión han notado, por lo menos en la estructura del hipocampo, que hay una disminución de esta proteína. Estos datos han sido obtenidos en humanos deprimidos, pero post-mortem, es decir, que pudieron analizar su tejido cerebral una vez que ellos fallecieron y han visto justamente que hay una disminución de este factor específicamente en el hipocampo. Sin embargo, también lo que han notado es que así como hay una disminución de BEDNF, hay un aumento de NAC, que es un tipo de proteína que está asociada a cambios neuroplásticos. Entonces, específicamente, esta NAC la han visto muy asociada a estos cambios de neuroplasticidad, pero en personas depresivas. O sea, NAC no aparece neuroplásticamente o asociada a neuroplasticidad cuando se da un traumatismo, por ejemplo, o cuando hay un accidente cardiovascular, sino que específicamente la han visto en personas que han tenido o presentan depresión. Entonces, lo que han tratado de estudiar justamente, una vez que se ha tenido este hallazgo respecto al BEDNF, es cuál es el tipo de trastornos o conductas que se presentan al momento de utilizar un ratón al cual se le hace un cambio en el BDNF. Esto es un poco de bioquímica. Las proteínas, todas las proteínas están constituidas por aminoácidos. Entonces, si una proteína tiene un cambio o tiene una deleción de uno de esos tantos aminoácidos que le están constituyendo, podemos tener proteínas muy chiquititas de muy pocos aminoácidos o proteínas muy, muy, muy grandotas que pueden contener cientos de aminoácidos. Pero un cambio o una eliminación de algún aminoácido va a cambiar, por lo tanto, toda la función de la proteína. Ejemplo de esto tiene que ver la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad específicamente de los eritrocitos rojos, en donde la hemoglobina, que es esta proteína a la cual se adhiere el oxígeno y pues lo transporta a todos los tejidos que lo necesitan, lo que ocurre ahí con la hemoglobina es que tiene pérdidas o cambios en un aminoácido. Y lo que hace es que las personas que presentan anemia falciforme no puedan oxigenar bien y tengan muchísimos problemas respiratorios y cardiovasculares. Porque además ese cambio lo que hace es que los eritrocitos, que son muy bonitos, en lugar de tener una forma de donita, pero no tienen el huequito, los eritrocitos son como estas frutas deshidratadas, como el chabacano deshidratado, que tienen una formita como de donita, pero en esa parte sí tienen un huequito
más bien tienen una depresión, no un huequito. Las personas que presentan la anemia falciforme, lo que tienen, sus eritrocitos tienen forma de una media luna. Y al cambiar la forma de ese eritrocito, pues lo que va haciendo es que se vaya adheriendo a los vasos sanguíneos, genera muchísimos problemas. Entonces, en los ratones lo que hacen es justamente de esta proteína BDNF, le alteran un aminoácido que es la valina. Entonces, generan estos ratones transgénicos porque están alterando ahí su información genética específicamente para esta proteína. Y lo que notan en este tipo de ratoncitos que presentan este cambio en esta proteína, en el aminoácido de valina, es que ven que no pueden estar llevando a cabo la liberación adecuada de neurotransmisores. Entonces, lo que han notado en este tipo de ratones knockout, no son knockout, son transgénicos, knock-in, más bien tienen modificaciones, y los someten a respuestas conductuales muy características con las cuales se diagnostica estados de depresión en roedores, que tiene que ver con la respuesta de nado forzado, con estar midiendo también la respuesta de ansiedad. Han notado que en los ratones que knock-in en esta proteína es que presentan una respuesta en el test de nado forzado similar a aquellos ratones que tienen o que les imponen una condición de depresión. Han notado además que también tienen un incremento en la conducta de ansiedad en test específicos que también miden ansiedad y han notado además que presentan un incremento a sociabilizar en test en donde también pues miden como el grado de sociabilización de los ratones en condiciones. Entonces, lo que existe es justamente esta hipótesis que tiene que ver o se le ha nombrado como la hipótesis neurotrófica de la depresión, que hace referencia a la disminución de esta proteína específicamente en la estructura del hipocampo. Y bueno, aquí justamente en este diagrama lo que les estoy mostrando es qué es lo que ocurre cuando una proteína sale del núcleo y está siendo sintetizada por medio del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Lo que ocurre aquí al momento de estarse sintetizando, que es ir uniendo justamente los aminoácidos para conformar a la proteína, en estos ratoncitos que les hacen por medio de ingeniería genética estas deleciones para que no puedan codificar, pues es a nivel del aparato de Golgi donde tienen un problema para constituir bien a la proteína BDNF y su correcto funcionamiento, por lo tanto. Entonces, pues justamente lo que estamos observando son estos cambios. Aquí en este cambio están haciéndole más bien un cambio en el aminoácido de metionina a la proteína de BDNF y aquí trabajaron con ratones al cual le hicieron un cambio en el aminoácido de la valina. Sin embargo, lo importante que hay que resaltar, independientemente de ahorita dónde se dé el cambio del aminoácido que constituye esta proteína, es que hay una deficiencia asociada de esta proteína con el trastorno depresivo mayor. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, maestra. Ok. Si esto les está pareciendo un poquito complicado, con toda confianza díganmelo. Sé que son conceptos un poquito difíciles de entender. Hablarles de proteínas, de síntesis de proteínas, de ADN, pero no necesito que entiendan todo lo que es una transcripción, traducción y síntesis de proteínas. Lo que necesito que entiendan es cómo, al haber una alteración en una proteína, hay una correlación de alteración en la función. De ahí que las proteínas sean tan importantes. O sea, nosotros cuando estudiamos algún tipo, por ejemplo, yo en mis tesis, sobre todo en la última, en la de doctorado, lo que yo estaba haciendo era
buscar una proteína específicamente en el cerebro para ver qué tanto el cambio de concentración de esta proteína alteraba el comportamiento de mis ratoncitas, porque es un hecho que las proteínas llevan a cabo funciones o pueden expresar funciones. De ahí que sea relevante el estudio de las proteínas también para poder estar hablando de todo un conjunto de sintomatologías que hacen que nos han que nos han estado permitiendo caracterizar al trastorno de la depresión. Entonces vean cómo estamos yendo de una idea general a una idea en particular. Empecé hablándoles de la neurobiología de la depresión con sus características, ¿no? Un estado de ánimo bajo, pensamientos suicidas, desánimo, cansancio, fatiga, tristeza, etcétera, etcétera. O sea, ahí primero lo definimos de manera muy general en una parte conductual. Ahora hemos hablado o les hablé sobre la parte neuroanatómica, qué cambios hay. Y ahora nos estamos yendo así como si hiciéramos un zoom más allá de los cambios neuroanatómicos, qué es lo que está pasando ahora y estamos hablando de cambios a nivel de las células, es decir, a nivel de las neuronas. Escuché un sonido, si alguien puso algo en el chat, por favor, adelante, coméntemelo. Soy yo, profesora. No, yo levanté la mano. Adelante. Quería preguntarle, por decir, cuando una persona, interrumpe su tratamiento de depresión, o sea, ¿qué consecuencias puede haber? Esta depresión, obviamente, pues va a seguir, ¿no? Pero, ¿es con más fuerza quizá más adelante? O bueno, ¿qué es la parte de en este caso del cerebro que se ve que se va a seguir viendo afectada? Bueno, le pregunto porque yo fui diagnosticada como soy ansiosa depresiva, pero primero fue la depresión y ya después me vino la ansiedad. Yo tomaba fluoxetina, pero yo dejé de tomar los medicamentos porque, bueno, mi modo de mis reacciones fueron como, este, pues todo el tiempo estaba dormida, o sea, dormía mucho. Entonces, pues bueno, por otras circunstancias decidí mejor, yo solita me quité los medicamentos, ¿no? A mí me los recetaron y todo, pero yo me los quité. De hecho, también tomé clonazepam y ese, pues se supone que te lo debes de ir quitando gradualmente y pues yo de plano de un día para otro lo dejé de tomar, porque le repito, yo dormía demasiado, prácticamente todo el día. Entonces, por decir ahorita yo que tomo, o sea, bueno, mi ayuda es, o sea, de otra manera, a mí en qué o sea, en este sentido, en qué puede afectarme no quizá ahorita, pero posteriormente, por no haber concluido ese tratamiento. En realidad, todos los cambios que ocurran en nuestro cerebro, ya sea ante una condición de trastornos o ante una condición benéfica también, porque también es un hecho que no solamente los fármacos son los únicos que pueden estar tratando los trastornos. También hay como otro tipo de terapias que pueden ayudar, ¿no? O que lo mejor que yo sé para tratar cualquier tipo de trastornos del estado de ánimo es una combinación tanto de farmacología como de terapia. Y en la terapia, pues una serie de cambios conductuales, ¿no? Hacer ejercicio, dormir bien, comer bien, etcétera, etcétera. Los cambios que ocurren cuando uno deja abruptamente un medicamento que no se recomienda eh, es justamente por los efectos que se han alcanzado con los fármacos. En la psiquiatría, la verdad es que se estudia la psiquiatría clínica, más que la básica, en la psiquiatría clínica lo que hacen los psiquiatras es estar administrando con base a prueba y error. O sea, van viendo cómo te está funcionando cierta dosis hasta que se va alcanzando alguna concentración que haya sido reportada previamente por estudios, que ya se conozca, etcétera, etcétera. Y por eso se recomienda que también vayas haciendo dejar los medicamentos gradualmente. Nosotros cuando ingerimos cualquier fármaco,
tenemos que estar alcanzando concentraciones óptimas dentro de nuestro organismo para que empiece a tener su eficiencia ese tipo de fármaco. Entonces, al momento que tú lo quitas abruptamente, lo que estás haciendo es, no significa que se haya ido por completo de tu organismo, porque tú alcanzaste una concentración que se estaba manteniendo y al ya no medicarte, pues poco a poco va a ir disminuyendo esa concentración. En realidad no resulta de gravedad si a la par tú lo has acompañado con otro tipo de tratamiento, no necesariamente farmacológico. En el caso de los antidepresivos y los ansiolíticos, hay un mundo de fármacos y no se me adelanten. Vamos a llegar a esa parte. Recuerden que esta materia es neuroquímica y psicofarmacología, pero antes de mostrarles cómo actúan los fármacos, necesito que ustedes comprendan primero cómo es que está el cerebro actuando de manera solita cuando no hay fármacos per se. Entonces, dependiendo del fármaco que hayas tomado, pues es como la función target, se le llama, como el objetivo al cual va a llegar. Fluoxetina no recuerdo si es inhibidor de la MAO. Este, ¿Tú no recuerdas? ¿O si es un tricíclico? No, la verdad no. Solamente ahora sí que me tomaba yo una pastilla al día. Ujú, y me Sí, la recomendaron, pues, por un periodo largo, pero, pues, no, realmente yo me lo tomé. fluoxetina es con serotonina, o sea, muy probablemente Así es, sí, estaba eso sí sé. actuando a nivel de un proceso de serotonina, eso sí recuerdo, pero no recuerdo si es un antidepresivo tricíclico o inhibidor de la MAO. Pero eso lo veremos más adelante, no se preocupen. Los cambios que puede tener simplemente no son recomendables, pero en teoría se supone que también un fármaco ayuda para restablecer condiciones que por alguno u otro motivo se han puesto o han presentado una disrupción o una desregulación, ¿no? O están teniendo un mal funcionamiento. Entonces, no significa que si tú quitas el fármaco vas a regresar a la misma condición, porque de alguna u otra manera hizo su efecto y al hacer su efecto, pues generó cambios. Y al generar cambios, no es un hecho de que vas a regresar a la condición previa del fármaco. O sea, los fármacos ayudan, no sé por cuánto tiempo lo hayas tomado, los tratamientos psiquiátricos suelen ser muy largos, en realidad, muy, muy largos, pero también depende mucho de la sensibilidad de cada persona que tenga los efectos secundarios de un fármaco. Yo, por ejemplo, suelo ser muy sensible casi a cualquier fármaco, al que sea, y en gran medida por eso no tomo medicamentos a menos que ya sean muy necesarios, si se trata de alguna enfermedad, de alguna bacteria, de algún, sobre todo bacterias, pues ya tomo yo los fármacos. Pero si tengo un dolor de cabeza, por ejemplo, a mí me hace muy rápido el paracetamol, eh, porque como soy muy sensible, creo que tengo mucha sensibilidad a cualquier fármaco, a unos más que otros, pero también eso va a depender de cada persona. Y eso es algo que en un estricto rigor, los médicos pues podrían ir diciéndonos, tomando las concentraciones que estamos alcanzando de ese fármaco en sangre, pero pues no es necesario porque gracias a muchísimos, muchísimos estudios que existen y muchísima investigación científica, es que una pastilla se comercializa con tanta concentración. Si se dan cuenta, cada vez que compramos una pastilla o nos la recetan, nos dicen, cómpratela de 250 miligramos, cómpratela de 100 miligramos, cómprate esta de 500, o si es una de 200, te dicen, pero la partes a la mitad para que te tomes la mitad, ¿no? O sea, ya hay muchísimos estudios, vamos a tener una práctica de eso, de dosis-respuesta, en donde los fármacos se fabrican gracias a un montón de investigación científica con la concentración óptima para llegar al resultado deseado. Entonces, en ese sentido, respondiendo y concretando tu pregunta, no pasa en realidad gran cosa. El problema tiene que ver en gran medida con los efectos secundarios de los fármacos también, sobre todo los psicofármacos, que luego pueden desencadenar pensamientos indeseables, ¿no? O sea, lo grave de las personas que luego les quitan rápidamente ciertos psicofármacos cuando tienen
un diagnóstico de estados depresivos o de depresivo mayor es que el quitar abruptamente los fármacos se ha comprobado que aumenta los pensamientos suicidas. Y eso es a nivel de los pensamientos, pero a nivel que les estoy hablando ahorita, a este nivel celular cerebral, no pasa nada. O sea, lo grave tiene que ver más bien a nivel de los pensamientos. ¿Ok? Gracias, profesora. No hay de qué. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar de estas hipótesis que les comentaba, que se han postulado para dar explicación a esta sintomatología de la depresión. La más viejita que se postuló, que se encontró, que gracias a ella se desarrollaron muchísimos fármacos también, tiene que ver con la hipótesis de las monoaminas. Esta hipótesis de las monoaminas, pues se basa justamente en que una amplia gama de síntomas que están asociados al trastorno depresivo mayor, TDM, implica varios circuitos y regiones cerebrales, como hemos estado viendo, y múltiples sistemas de neurotransmisores. Los tres principales sistemas de monoaminas asociados a esta fisiopatología de la depresión son serotonina, noradrenalina y dopamina. Y vean, vamos a recordar así lo que coloquialmente se dice, ¿no? Serotonina, dicen, es el neurotransmisor de la felicidad. Noradrenalina, esta ya se la tienen que saber sí o sí. Por favor, noradrenalina, ¿a qué está asociado? La hemos estado viendo, ¿eh? Adelante, quien haya levantado su mano. ¿A qué está asociada noradrenalina? Mi compañero Alfredo dice que al miedo y al enojo, maestra. Exactamente, gracias. A miedo y enojo sí, pero recuerden que el principal es alerta, ¿no? Un sistema de alerta. O sea, algo que nos espante, algo que nos agarre de sorpresa, se activa el reflejo de alarma, también se le ha llamado. Y dopamina ¿qué está asociado? A ver, aquellos que expusieron dopamina. Uriel. ¿Anda Uriel por aquí o ya se fue? Creo que es como de Al placer, placer ¿no? y La al gozo. dopamina. A la Perfectamente. felicidad, ¿no? No, placer. Serotonina es felicidad, dopamina es placer. Entonces, estas son las monoaminas y estas tres principales han estado asociadas a la fisiopatología de la depresión. Lo que se ha notado es que estas tres, o sea, justamente piénsenlo, estarían en aumento o en disminución ante una condición de depresión. Disminución, ¿no? Exactamente. Porque si serotonina está asociada a felicidad, al no tener serotonina, hay una baja en este estado de ánimo de alegría. Noradrenalina a la alerta, no respondemos, o sea, tenemos como esta sensación de, no me importa lo que pase, no me importa cuidar mi vida, o sea, también está baja. Y dopamina, pues al placer, ¿no? A esta condición de anedonia, se le da este término de anedonia, es decir, como a no tener la capacidad de disfrutar. Hedonismo es un término que hace referencia al disfrute, al placer, y anedonia justamente es no tener la capacidad del disfrute o del placer. Entonces, la hipótesis de las monoaminas postula que una actividad baja o anormal de estos neurotransmisores es responsable de las características que se presentan en la depresión. Y por lo tanto, muchos de los tratamientos o fármacos están dirigidos a contrarrestar la actividad de estas monoaminas que están bajillas o anormales y aumentar la liberación de noradrenalina, serotonina o dopamina. Entonces, lo que se ha visto justamente es que la interacción de dopamina, que es lo que les decía, asociada
a motivación, placer, recompensa, noradrenalina asociada a alerta, energía, y serotonina asociada a obsesiones, compulsiones, felicidad. Estas 3, si tienen si hay un mal funcionamiento o una baja de cualquiera de ellas, pues empiezan a instalar este tipo de condiciones, ¿no? Si hay una asociación baja de serotonina y noradrenalina, una baja de noradrenalina, perdón, de serotonina y una alta de noradrenalina, se instala un trastorno de ansiedad. Si hay una de dopamina baja y baja de noradrenalina, también se da un tipo de desatención y baja de interés, pero si estas 3 están teniendo un mal funcionamiento, pues ya hay un cambio muy fuerte en el estado de ánimo que da pie a esta condición que llega a ser la depresión. Entonces, la hipótesis de las monoaminas propone que el trastorno depresivo se debe a la deficiencia en estos neurotransmisores, en serotonina, en norepinefrina o en dopamina. Ojo, puede ser tanto una deficiencia como una mala regulación en toda la neurotransmisión de estos. La disminución, por lo tanto, de estos neurotransmisores se ha utilizado muchísimo como modelo para la participación de las monoaminas en el trastorno depresivo mayor. Y actualmente, aunque fueron de las principales que se empezaron a investigar, actualmente se sigue investigando bastante la participación y el papel de estas monoaminas. En un metaanálisis que se llevó a cabo respecto a la disminución de serotonina y adrenalina, ellos notaron que al momento que daban fármacos a estos pacientes que tenían esta disminución, no había un gran cambio. Entonces, de repente, este tipo de hallazgos empieza a tambalear esto. Por algo son hipótesis, ¿no? Una hipótesis es algo que, que se está comprobando, está por comprobarse, que funciona a según o bajo ciertos esquemas, pero todavía no es algo contundente. Entonces, ellos han visto que cuando había una disminución de estas dos, de adrenalina y de serotonina, y después se les daba un fármaco que permitiera un aumento, no notaban un cambio significativo en el trastorno depresivo de los pacientes, ¿no? Sin embargo, donde se ha notado un cambio es en aquellos pacientes que previamente habían tenido una depresión y no habían sido tratados y después los trataban, ahí sí veían que podía haber una eficacia de este tipo de fármacos. Y entonces en esta diapositiva lo que les estoy mostrando justamente es el sistema de neurotransmisión de la serotonina que tenemos que recordar. Recuerden que esta se biosintetiza a partir de un aminoácido, que además este aminoácido nosotros no lo producimos. Este aminoácido lo tenemos que adquirir forzosamente de la dieta. ¿Alguien se acuerda qué aminoácido es? ¿No? Ana Lilia, no. Yasmín tampoco. Triptófano. ¿Ok? Existen 21 aminoácidos y de esos 21 aminoácidos, perdón, hay 27 aminoácidos y 21 aminoácidos son esenciales y otros son no esenciales. ¿Qué significa esto? Que los no esenciales no los podemos producir nosotros en el interior de nuestro organismo. Todo el resto de los demás aminoácidos sí los podemos producir. Justamente triptófano es uno de los que nosotros no producimos en nuestro organismo. Y entonces es importante obtenerlo a través de los alimentos y a través de la dieta. De ahí que lo que les comentaba, o sea, en un trastorno depresivo no solamente es importante el fármaco, no solamente es importante la terapia, sino que también es muy importante
perdón, cerré esto. También es muy importante los cambios en nuestros hábitos alimenticios y en nuestros hábitos de sueño. O sea, tiene que ser algo integral. Y entonces justamente aquí les estoy recordando cómo se da la síntesis de la serotonina. Su biosíntesis es desde el triptófano, que aquí no está mostrado en este dibujo, pero se da su síntesis, ¿no? En el soma de la neurona. Se compartimentaliza en vesículas y esas vesiculitas llevan aquí al neurotransmisor, el cual se está almacenando y va a ser transportado por este transportador que se le conoce como BMAT2, que al momento de que existe un potencial de acción, pues se cambia toda la membrana, la permeabilidad de el potencial de la membrana, y entonces se puede liberar el neurotransmisor. Al liberarse el neurotransmisor, recuerden que está aquí en la hendidura sináptica. Aquí en la hendidura sináptica, el neurotransmisor puede ser recapturado por su recapturador, el cual se le conoce como SERT de serotonina. Este es el símbolo químico de la serotonina, 5-HT, hidroxitriptofano. Y entonces, si no es capturado por recapturado, tiene su efecto a nivel de sus receptores específicos, que recuerden que tenemos tanto metabotrópicos como ionotrópicos de serotonina, y una vez que se activa el receptor gracias a que reconoce a esta molécula de serotonina, pues se dan estos cambios o eventos que les había platicado de los señalización intracelular que implica segundos mensajeros. Cuando serotonina es recapturada, es reabsorbida por esta neurona postsináptica y puede llegar a ser reutilizada. Sin embargo, existe aquí una enzima, la tosona, que es la monoamina oxidasa, alias la MAO o MOA en español, que esta lo que hace es degradar la serotonina aquí en la neurona postsináptica. Entonces, muchos de los fármacos a los cuales se les llama inhibidores de la MAO, justamente tienen esa función, que lo que hacen es actuar a nivel de la MAO para inhibirla, es decir, no dejan que ejerza su acción. Al momento que no ejerce su acción, por lo tanto, no degrada serotonina, y al no degradar serotonina, lo que estamos asegurando es que ésta pueda ser liberada a la hendidura sináptica y por lo tanto tendríamos más probabilidad de asegurar que estamos liberando serotonina, porque justamente lo que se ha notado con pacientes depresivos es esto que les comentaba, que no hay concentración suficiente de serotonina. La manera en que se mide la concentración de la serotonina, pues puede ser tanto en sangre como en el líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que está exclusivamente en el cerebro, el cual va pasando a través de los ventrículos cerebrales. Entonces, lo que se había notado en pacientes depresivos es que la concentración de serotonina, cuando la cuantificaban por medio de estos dos líquidos, veían que estaba muy disminuida en comparación con personas no deprimidas. Y entonces, de las primeras fármacos que se desarrollaron era justamente esto, asegurar que se estuviera liberando serotonina, porque el pensamiento era, híjole, tal vez no se está liberando porque esta enzima se la pasa degradándola. Si hay muy poquita serotonina y la poquita que hay, esta la degrada antes de que sea liberada la hendidura sináptica, pues por eso no podemos ejercer su efecto, la serotonina, en la célula postsináptica. ¿Dudas hasta aquí? Yo, maestra, la verdad me perdí. Ok, ¿en qué parte te perdiste? Ya que aquí cuando dice que con lo de la MAO, Ajá. ahí me perdí porque, bueno, puse que sí desinhibe la acción de la serotonina, ¿no? No, más bien la degrada la serotonina en la neurona presináptica. Entonces, cuando la degrada,
aquí en la neurona presináptica, al degradarla, pues ni siquiera está dejando que se pueda liberar suficiente, porque ya le está justamente degradando incluso antes de que ésta pueda ser liberada. Por eso los fármacos inhibidores de la MAO lo que hacen es inhibir a esta enzima, que es la que degrada a la serotonina. Estoy tratando de pensar en una analogía. Profesora. ¿Sí? Sí, era lo que le iba a comentar, que la MAOAS inhibe a bueno, esa enzima, para que ya no la degrade y tenga más salida, se podría decir, de serotonina. Exactamente. Pero el término ¿no? correcto es el fármaco inhibe a la MAO porque la MAO degrada a serotonina. O sea, el término correcto de una enzima, porque una enzima lo que hace es metabolizar. Vean, por eso tiene forma de Pac-Man la enzima, ¿no? No sé si hayan jugado este juego, pero o sepan de su existencia, pero Pac-Man, ¿qué es lo que hace? Tiene que ir comiendo fantasmitas. Las enzimas lo que hacen es prácticamente comen moléculas. ¿Por qué digo que comen? Porque las degradan, las metabolizan. Eso es lo que hacen. Entonces, las enzimas degradan o metabolizan moléculas. Al momento de hacer eso, pues las rompen, ¿no? Entonces, los fármacos lo que hacen es inhibir la función de esa enzima. El término correcto que se utiliza es fármaco inhibe la función de la enzima porque esta enzima su función es degradar a la serotonina. Ajá, Sí, maestra, ya quedó más claro. Gracias. perfecto. Entonces, estos fueron de los primeros fármacos que se desarrollaron para tratar los trastornos depresivos. Les comentaba que además en metaanálisis lo que es pues esta disminución de serotonina, pero también de norepinefrina. Y en otros pacientes que les decía que previamente habían tenido una condición de depresión, pero que no habían sido tratados con antidepresivos, veían que parte de la disminución de la serotonina justamente tenía que ver porque era también porque había una disminución de triptófano. Entonces, al haber una disminución de triptófano, no hay tanta síntesis de serotonina y se notaba justamente o veían que esto estaba presente en pacientes con depresión. Entonces, vean todos los pasos que existen para la liberación de la serotonina y vean justamente cómo lo que ha hecho la farmacología es ir implementando y viendo a qué nivel puede estar funcionando mejor un fármaco para cierto tipo de depresión. Vamos a suponer que el problema no es que inhiban a la MAO, sino que el problema es que desde antes no hay suficiente triptófano para poder sintetizar serotonina. Entonces, de nada va a servir justamente dar fármacos inhibidores de esta enzima si no tienen nada que metabolizar esta enzima, puesto que no se está sintetizando serotonina. ¿Sí van siguiéndome en estos pasitos? Sí, maestra. De hecho, quedó claro con su ejemplo del Pac-Man. Perfecto. Entonces, lo importante es que vean todos estos pasos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les dijera, mañana les voy a hacer un examen de fármacos antidepresivos. Y ustedes van a decir, híjole, profesora, pero apenas nos está hablando de la serotonina, no nos ha contado cómo están funcionando todos. O sea, yo ya estoy queriendo probar el conocimiento de ustedes a nivel de los fármacos antidepresivos, pero me he saltado episodios de la película para que ustedes puedan saber cómo actúan esos fármacos antidepresivos. Entonces, prácticamente aquí es lo mismo, es tener una película y ver cuál es la escena clave para poder dar el tratamiento adecuado. En este sentido, les comentaba que estos fármacos llegan a ser poco efectivos si el problema ha sido que también hay muy poca síntesis de triptofano o han visto que está disminuido el triptofano. O sea, ¿cómo vamos a poder hacer chilaquiles, por ejemplo, si no tenemos tortillas, ¿no? Algo así sería. O sea, el triptófano es la
tortilla, vamos a suponer, la serotonina son los chilaquiles. ¿Para qué vamos a quitar tantitos chilaquiles picosos si previamente ni siquiera tenemos tortilla para hacer chilaquiles? Es algo así más o menos. O sea, si no hay triptófano que esté existiendo para poder sintetizar serotonina, entonces de nada va a servir este tipo de fármacos porque no está degradando la serotonina, puesto que ni siquiera se está sintetizando. Entonces, lo que también han notado es que en pacientes con depresión, además de ver que hay una disminución de serotonina y de norepinefrina, pues también ven que hay una pequeña disminución de dopamina. Y cosas que han sido como poco contundentes es que también han encontrado una relación entre cada recaída de episodios de depresión y duración de estos después de que ven que hay una disminución de serotonina. Pero esto solamente se acota a un periodo de tiempo de 5 meses. Mientras que lo que sí han notado, por ejemplo, es que cuando las personas no tienen ningún trastorno depresivo, las concentraciones de norepinefrina y llegan a presentar un solo episodio en su vida, las concentraciones de norepinefrina no se ven afectadas. O sea, esta teoría de las monoaminas pareciera que solamente está funcionando con aquellas personas que tienen una depresión pues más aguda y no tan ligera, más allá que con personas que tengan depresiones ligeras, ¿no? Y entonces aquí está esta parte también de la dopamina y la noradrenalina. Es recordar un poquito, pues, el sistema de neurotransmisor de dopamina y el sistema de neurotransmisor, de neurotransmisión de la producción de dopamina y el metabolismo de la dopamina. Entonces, vamos a tener un transportador de tirosina. Recordemos que desde tirosina, pues se empieza a dar la síntesis para producir dopamina. Esta biosíntesis, pues, ejerce su función por medio de diversas enzimas que van cambiando a las moléculas precursoras de tal manera que nos permite tener la formación de dopamina. Una vez que dopamina ha sido formada, dopamina puede liberarse a la hendidura sináptica. Aquí lo importante que les quiero resaltar es que también existe un recapturador de dopamina que es el mismo de serotonina, que es el BMAT2. Este es el responsable de revesicularla, de ponerla en vesiculitas para que ésta pueda liberarse. Y aquí lo que es importante, así como en serotonina es importante tener al triptófano, aquí también es importante tener las concentraciones adecuadas de tirosina y de la enzima tirosina hidroxilasa para que se pueda degradar a dopamina. Entonces, algunos de los fármacos que han utilizado también para la dopamina tiene que ver con aquellos que inhiben también, más bien son los mismos de la enzima inhibidora de la MAO, porque justamente han visto que la MAO también es capaz de estar degradando a los transportadores de dopamina. Estos transportadores de dopamina lo que hacen es cuando ésta se libera, la agarran chucu, chucu, y la vuelven a meter a la neurona presináptica. Entonces, no queremos que la dopamina que se está liberando o noradrenalina, porque además recuerden que estas dos comparten la vía sintética de biosíntesis, que estas que se liberan, esas poquitas que liberamos, además llegue el camioncito y se las lleve sin que puedan ejercer su efecto sobre los receptores de la neurona posináptica. De tal manera que vean aquí el fármaco actúa al nivel justamente también de esa enzima que tiene que ver con las conversiones de la biosíntesis y de los recapturadores de dopamina o noradrenalina. En estas dos, vean que son rutas que se comparten. Si recuerdan, de dopamina, con la participación de otras enzimas, teníamos noradrenalina, y entonces la MAO también se ha visto que está participando en la
degradación de estas monoaminas y por lo tanto también ha sido importante estos inhibidores de la MAO, perdón, para tratar las disminuciones de norepinefrina y dopamina en el cerebro. Lo que han notado es que en algunos pacientes con episodios de trastorno depresivo mayor, veían que cuando no estaban medicados había una gran cantidad de concentraciones de la MAO en comparación con con aquellas personas que no han presentado un trastorno depresivo. Entonces, es un hecho que si la MAO llega a estar aumentada también en personas que presentan depresión. ¿Dudas o preguntas? Maestra, Sí. entonces el MAO A y el MAO B se encargan de evitar la descomposición del NA. Al contrario, MAO-A y MAO-B lo que hacen es degradar a las monoaminas, tanto a Ok. dopamina como a noradrenalina y como vimos en el anterior, también a serotonina. Ok. Gracias, maestra. De nada. Maestra, Adelante. perdón, degradar es más o menos, obviamente, las va disminuyendo entonces. Sí, las va metabolizando. Ah, ok. Porque es una enzima. Las enzimas pues degradan, metabolizan, son los términos adecuados. Las van comiéndoselas en pedacitos, por así ponerles una analogía. Claro, por eso ponía lo del Pac-Man. Exacto, por eso están las enzimas como Pac-Man. Ok. Entonces, Maika, entonces por eso es que están los medicamentos para que desinhiban la acción de esas MAO y no Para- las degraden. Para que inhiban, más bien. Ah, para que aquí inhiban, perdón. Sí, porque si tú dices desinhibir, más bien es que funcionen. Ajá, más bien, ándale, sí, que inhiban, perdón. Exacto, que las inhiban. O sea, aquí prácticamente lo que les estoy mostrando es lo mismo que les expliqué acá, porque la MAO también degrada serotonina, pero comentándoles que a diferencia de la producción de serotonina, la producción de dopamina proviene de un transportador de tirosina que permite ir sintetizando a dopamina y de dopamina a noradrenalina. Por eso en la simbología aquí dopamina está en azul y noradrenalina está en rosa. Sin embargo, noten cómo la MAO, este Pacmancito, se come tanto a la rosita, que es noradrenalina, como a dopamina, como también se come a serotonina. Entonces, estos inhibidores de la MAO lo que están haciendo es, como su nombre lo indica, estos fármacos, inhibir la función de esta enzima para que ya no se estén comiendo a estas monoaminas que son adrenalina, serotonina y dopamina y puedan ser liberadas por la neurona presináptica para que ejerzan su efecto sobre receptores de las neuronas postsinápticas. Ajá. Sí, maestra, ya quedó más claro. Gracias. No hay de qué. Y bueno, pues vean, aquí hay otro diagrama que les pongo muy ilustrativo de ese Pacmancito también, pero ¿qué es lo que han encontrado? Que en aquellas personas sin medicación y con depresión, lo que ven es que hay una sobreexpresión de esta enzima, mientras que en las personas que nunca han padecido depresión, no está, o más bien es en comparación con personas que no han padecido depresión y personas que han padecido depresión, pero que además no están medicadas, tienen una sobreexpresión del 34% de la monoamina oxidasa. Entonces, justamente vean, aquí está la MAO, chum, 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 es un Pacmancito que se anda comiendo a nuestras monoaminas. Y entonces, justamente aquí el ejemplo que nos están poniendo es norepinefrina. Norepinefrina al liberarse de una neurona presináptica, se está llevando a cabo su liberación a la hendidura sináptica y puede ejercer su efecto sobre las neuronas postsinápticas. Aquí además también nos ponen pues que esta neurona no solamente libera norepinefrina, sino que también está liberando serotonina. Y esto sería en una condición de salud normal, así tendría que estarse dando la liberación, ¿no? Sin embargo, en las personas que tienen un trastorno de depresión, lo que está ocurriendo es que tienen su liberación de norepinefrina,
digo más bien, no tienen muy poca liberación de norepinefrina porque tienen sobreexpresión de este pacmancito que es la MAO, que se anda comiendo, degradando a la norepinefrina. Entonces vean la cantidad de puntitos que se están liberando. ¿Ya notaron? Vean, aquí podemos contar muchos puntitos negros, que es la simbología de la norepinefrina, y en gris está la serotonina. Pero vean aquí la norepinefrina, como nada más hay 4 puntitos, porque hay una sobreexpresión de esta Pacman que es la MAO. Diagrama que está bien complejo, porque aquí lo que les quiero pues resaltar es justamente la conjunción de esta teoría de las monoaminas, de la hipótesis de la depresión más bien de monoaminas, la cual nos está postulando deficiencia en la neurotransmisión de serotonina, norepinefrina y dopamina en el cerebro. Entonces, vean, va nuevamente, ¿no? Tenemos que triptófano es el precursor para síntesis de serotonina. Recordemos que triptófano es un aminoácido que nosotros no podemos producir y que solamente lo vamos a adquirir por medio de la dieta. Y que tirosina es un precursor tanto de dopamina como de norepinefrina, ¿ok? Entonces, aquí está triptófano hidroxilasa, que es la enzima que nos permite la conversión de triptófano a serotonina, y triptófano hidroxilasa sigue siendo la misma que actúa para de tirosina a norepinefrina. Vean aquí cómo se está utilizando la misma enzima. Estas dos monoaminas y también dopamina van a ser sintetizadas, degradadas por, entonces si hay un aumento de la MAO, lo que vamos a tener es una disminución de la síntesis de estas dos, bueno, estas 3 monoaminas, ¿ok? Al haber una disminución, vean aquí nos lo está indicando, una reducción de síntesis de estas, pues también se llega a dar un proceso a todos los niveles de la neurotransmisión. Vean aquí cómo hay cambios en los transportadores de neuropinefrina, en el transportador de serotonina, y además también la otra parte que también se estudia de la farmacología, hasta ahorita solamente les he hablado de todo aquello que tiene que ver con los episodios presinápticos y de la hendidura sináptica. Pero también lo que se ha visto es que todo esto puede estar funcionando muy bien y el problema puede estar siendo a nivel de los receptores. Es decir, que tengamos pocos receptores de serotonina, pocos receptores de norepinefrina, y entonces, ¿de qué más sirve que estemos ya liberando muchísimo de estas monoaminas a la hendidura sináptica si no hay quien los esté capturando? Entonces, fíjense cómo los objetivos de los fármacos pueden ser a distintos niveles, pueden ser a nivel de síntesis de los neurotransmisores, a nivel de degradación de los neurotransmisores, a nivel de la liberación de los neurotransmisores aquí y a nivel de los receptores de los neurotransmisores. Entonces aquí en esta imagen lo que les estoy mostrando es todo lo que se ha descrito a la luz de la depresión que da aportes y sustenta esta hipótesis de las monoaminas. Han visto cómo hay baja de triptófano, cómo hay inhibición también de esta otra enzima que hace que haya depresión. Han visto cómo estas mutaciones también pueden estar generando alteraciones a nivel de la biosíntesis. Han visto cómo el aumento de la MAO pues genera depresión. Han visto que también los mal funcionamiento en los recapturadores de serotonina, aquí está el 5H, perdón, este es un receptor de serotonina, 5HT1. Han visto disminución en esta proteína, la P11, la cual es una proteína de unión a calcio que interactúa con el receptor 5HT1B de serotonina. Han visto cómo hay sensibilidad insuficiente de este otro receptor, el 5HT1.
¿Han visto cómo en el transportador si hay un polimorfismo, es decir, un cambio en el gen de este transportador? También hay depresión y trastorno depresivo. Y ven aquí a nivel de los receptores, si estos están alterados, también hay depresión. Si hay reducción en la cascada de señalización, recuerden, quizá ustedes se preguntaban, ay, ¿para qué nos hace que nos aprendamos esto de los segundos mensajeros? Pero han visto también cómo hay una baja de inositol asociada en personas, en los cerebros, en estudios postmortem de cerebros de personas depresivas. Hay una reducción del inositol y vean justamente cómo estos receptores están actuando por la vía de la PLC, que tenía que ver con estos segundos mensajeros del diacilglicerol y el inositol trifosfato. Entonces, pues también han notado que hay una baja concentración de AMP cíclico en este otro receptor que tiene que ver más bien con noradrenalina, que actúa por la cascada de señalización del AMP cíclico. Y han notado también un incremento en el receptor alfa adrenérgico de adrenalina asociada con la depresión. Entonces, vean qué complicado y qué complejo es bioquímicamente, neuroquímicamente hablando, el desarrollo de un fármaco para tratar la depresión. Y esto, todo esto es lo que existe, lo que sustenta y fundamenta, pues, a la teoría de las monaminas de la depresión. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Yo, maestra, Adelante. este, tal vez sea mi pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, nos puso dos ejemplos en el anterior, que decía donde la Mao, el Pacmancito, como que comía de más, ¿no? Entonces ahí es como la depresión porque no liberaba mucho. Y nos ponía uno normal. Y podría haber uno donde se libere de más, o sea que el Mao ande de flojo, se podría decir, ¿no? O no. O sea, aquí pues habla de depresión, pero en el otro ya sería de otro tipo de situaciones. Sí, de hecho, por ejemplo, en una condición normal, lo ideal es que esté la MAO, ¿no? Porque sí tiene una función ahí importante. Y lo ideal es que las cosas estén funcionando en un balance. Hay que recordar que para todo lo que esto existe es porque tienen una función y llevan a cabo un proceso que está en balance. El problema es cuando este balance se pierde y las cosas se salen de control. Y entonces, como bien dices, ya sea que haya mucho MAO y por lo tanto come demasiado, degrada demasiado a las monoaminas, o haya muy poquito MAO. Cuando hay muy poquito MAO, de hecho es parte de los principios que hacen ciertas drogas de abuso. Ciertas drogas de abuso lo que hacen es bajar la actividad de la MAO para que nosotros lleguemos a estados eufóricos. Entonces, lo ideal es que todos estén presentes en las concentraciones adecuadas para que el funcionamiento de la síntesis y liberación de los neurotransmisores, recaptura de ellos, estén en una condición homeostática de buen funcionamiento. El problema es cuando algo de esto ¡puc!, está aumentado, disminuido, se pierde ese balance. Ajá, Sí, maestra, gracias. de nada. Y bueno, finalmente voy a terminar este tema hablándoles de la hipótesis glutamatérgica y GABAérgica de la depresión. Aquí lo que les quiero mostrar es que lo que han observado en pacientes con trastorno depresivo mayor es que hay una baja de las concentraciones de GABA, pero una alta de las concentraciones de glutamato. Recuerden que glutamato principalmente se clasifica como un neurotransmisor excitatorio, mientras que GABA se clasifica como un neurotransmisor inhibitorio. Entonces vean, de GABA, que es inhibitorio, observan concentraciones corticales, es decir, a nivel de la corteza, menores, pero mayores de glutamato. Entonces, lo que han notado es que
utilizando una combinación de resonancia magnética y espectrometría también por resonancia magnética en ciertos pacientes con trastorno depresivo mayor y personas sin trastorno depresivo mayor, notaban que había cambios metabólicos y funcionales a nivel de la corteza cingulada de los pacientes con trastorno depresivo mayor. Al ir a hacer más estudios, pues además de que lo notaban en este tipo de estructuras, que es corteza prefrontal, veían que las zonas en donde se podía, o después se comprobó que había disminución de GABA, pero aumento de glutamato, era principalmente en la región periacueductal gris, que se abrevia como PAG, en el cíngulo C, en la parte estriada ventromedial, en amígdala y en el subculículo. Entonces, lo que se veía diferencialmente es que también en estas degradaciones que lleva a cabo el glutamato, también veían que había concentraciones de glutamato, glutamina y GABA, estas tres sí reducidas, pero en la parte de las regiones prefrontales, dorsomediales y dorso anterolateral. Esto ha sido como muy controversial y esta hipótesis que son pues relativamente recientes han tratado de tener o de realizar diversas investigaciones para establecer justamente estas alteraciones de GABA y glutamato. Y lo que prácticamente han postulado es que el déficit de estas o el aumento de estas es diferente dependiendo el tipo de depresión de la que se trate. Sin embargo, lo que es un hecho es que esta hipótesis está postulando que los cambios en las concentraciones de estos dos neurotransmisores también están asociados con estados depresivos. Y generalmente, dependiendo de la zona que estén estudiando, pues estas van a estar en menor o mayor concentración, pero justamente es eso, ¿no? A veces lo que notan es que mientras en regiones o en ciertas regiones corticales, GABA está disminuida, glutamato está mayor, pero por ejemplo, en la parte de la corteza prefrontal, tanto glutamato como GABA las ven reducidas. Sin embargo, pues los cambios con respecto a situaciones controles eh, están asociados, eso sí es un hecho, con trastornos depresivos. Y pues bueno, justamente aquí les estoy poniendo a nivel de las neuronas cómo es que se lleva a cabo esta interacción del glutamato y GABA en su sistema de neurotransmisor. Entonces, pues tenemos aquí todo lo que está participando, ¿no? Tenemos aquí una neurona presináptica de glutamato. Tenemos aquí que está la glutaminasa, la cual permite o lleva a cabo una degradación y esta es liberada desde mitocondrias. El glutamato se empaqueta en estas vesículas. Estas vesículas se unen aquí a la parte de la membrana de la neurona presináptica y se puede liberar glutamato. Al momento que se libera glutamato, este ejerce su acción a través de los receptores AMPA. Este receptor AMPA, a su vez, tiene, al momento que se activa, eh, activa la liberación del factor BDNF. Recuerdan que de este ya habíamos hablado. Y este factor BDNF activa la cascada de señalización, que esta no la hemos visto, ya la veremos, que tiene que ver con las enzimas AKT. Estas son bien importantes también para cuestiones de cáncer. Por su parte, al momento de que se activa también este neurotransmisor, aumenta la permeabilidad de sodio. Cuando se aumenta la permeabilidad de sodio, también hay una relación bien importante con los astrocitos. Aquí los astrocitos están llevando a cabo la recaptura de glutamato por medio del recapturador GLT1.
Entonces vean cómo está justamente esta relación donde se puede notar por qué pueden estar ambos aumentados, uno aumentado, otro disminuido, por las regulaciones que existen. Aquí además en esta teoría glutamatérgica y GABAérgica, no solamente están importando las neuronas, sino que también ya se ha visto mucho la participación de los astrocitos, que son pues células gliales también presentes en el cerebro. Y los astrocitos pues son importantes justamente por esta parte de la síntesis liberación de glutamato y cómo está aquí ejerciendo su acción por medio de GLT1 para poder llevar a cabo también la liberación o neurotransmisión de glutamato. Por su parte, vean aquí cómo hay otra neurona que está teniendo relación con receptores de GABA. Aquí esta se libera GABA y vean cómo al activarse los receptores de GABA aquí puede estar generando un aumento en la liberación de glutamato. Esta diapositiva además, este diagrama lo sustraje de un artículo que además, si se dan cuenta, tiene aquí a la ketamina. Desde hace un tiempo, bastante tiempecito ya, yo creo que mediados de los 70s, principios 80s, se ha estudiado mucho el efecto de la ketamina como tratamiento de trastorno depresivo. ¿Alguien ha escuchado hablar de la ketamina? No, maestra. No, no, no. No, maestra. Sinceramente no. Ok, pues la ketamina es un analgésico y anestesiante empleado mucho en veterinaria. Ketamina se utiliza para anestesiar y poder llevar a cabo cirugías profundas en caballos, en pequeños mamíferos, en roedores, casi siempre en gatos es la que más se emplean, ketamina, pero además ketamina también llegó a tener un auge en Estados Unidos, sobre todo porque se empezó a utilizar para fines recreativos, es decir, las personas se estaban drogando con ketamina, porque también induce estados alterados de la mente. Pero lo que es un hecho y a la luz de estos temas que nos importan es que ketamina se ha empleado o se ha propuesto también para tratar los trastornos depresivos, justamente porque puede estar regulando a nivel de los receptores de glutamato y de GABA para que estos puedan estar siendo capturados, ejerciendo su efecto, y de esta manera se ha visto que puede cambiar los estados depresivos de las personas, porque justamente ketamina actúa bloqueando ciertos tipos de receptores glutamatérgicos, los que son conocidos como NMDA, que también aquí está. Vean, aquí está ketamina, cómo se está asociando a este receptor. Y han visto que al momento de que se bloquea este fármaco, puede haber una mejor función de la captura de glutamato, del efecto de glutamato por medio de los receptores AMPA. Esta R al final significa receptor, el receptor AMPA. Entonces, los científicos han estado centrando como sus investigaciones para ver estas propiedades antidepresivas de ketamina y de esta manera poder desarrollar tratamientos que pudiesen aliviar la depresión, pero sin producir pues las distorsiones mentales por las cuales se volvió muy famosa ketamina. O sea, ketamina la empezaron a consumir porque llegaba a estados alterados de la mente, como les decía, pues un poco no psicodélicas, o sea, estados alterados más bien, pero que sí te inmovilizaban. O sea, una persona que se droga con ketamina, pues desde luego como es una anestesia, queda un poco inmóvil, pero no pierde del todo el tono muscular. O sea, incluso puede estar teniendo, sí se reportaba que llegaban como a estados alterados de la mente y algunos incluso a alucinaciones, pero eran como raras. Y el problema es que fue prohibida porque como que tuvo un auge muy fuerte de estarla usando con estos fines y estaba relacionándose también que personas bajo este efecto
llegaban a quitarse la vida. Entonces, eso fue lo que empezó a llamar mucho la atención. Déjenme ver si les consigo alguna noticia respecto a ketamina sobre esto. Les comento, fue más bien muy eufórica y el auge muy empleada en Estados Unidos. En México creo que no hubo como reportes al respecto de su uso así. Desde luego no faltaría quien lo hiciera, ¿no? Teniendo tan cerca de Estados Unidos, pero en Estados Unidos fue lo más grave y problemáticamente. Lo que ha sido interesante es que justamente han podido ver, aislar un componente de ketamina que al parecer es el responsable de tener este efecto antidepresivo y que no produciría ningún efecto secundario indeseable. Lo interesante que han visto de este componente que han podido aislar de ketamina es que no bloquea a los receptores NMDA, que son estos, sino que más bien lo que hace es que activa a los receptores de glutamato, que son los AMPA, y logrando eso, pues también se pierde la propiedad adictiva de la ketamina, porque pues siendo una droga de abuso, justamente lo que generaba era una condición adictiva. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestro. Ok. Y entonces, para concluir y ya cerrar este tema de la depresión, se han clasificado, hay varias clasificaciones de la depresión. Aquí les pongo las principales. Está la depresión mayor, que esta se caracteriza, también se le llama, que es la que les he estado comentando, la TDM, eh, por ser una depresión clínica. Puede ser una depresión unipolar, es decir, que solamente se está presentando el estado de depresión, no tiene la característica de repente tener estados eufóricos o de ansiedad, simplemente es todo el tiempo un estado depresivo y por eso es de depresión mayor. Está la depresión postparto, que como su nombre lo indica, es una depresión que se presenta durante el embarazo y después de parir. Puede estar durante todo el año después de que se tuvo el parto o puede estar solamente durante algunos meses, pero pues ya es una clasificación también y es depresión postparto. Hay una parte de la depresión, de los tipos de depresión, que es la melancolía. Esta es una forma severa de depresión en donde hay muchos síntomas físicos presentes de la depresión mayor, pero el signo más distintivo es que la persona comienza a tener un movimiento muy lento. O sea, esta está muy asociada también con problemas somatosensoriales, de los que hablábamos la vez pasada, del control somatosensorial y del control de movimiento en esta parte de la melancolía. La depresión psicótica es esta que las personas tienen en donde sienten un temor a perder contacto con la realidad y experimentar psicosis. Pueden presentar alucinaciones, escuchar, ver cosas o delirios, y incluso esta puede llegar a ser colectiva, ¿no? Se puede compartir, puede haber una índole de depresión psicótica colectiva. El trastorno distímico es un síntoma que presenta signos similares a los de la depresión mayor, pero de manera más ligera, es decir, con menor severidad y duran, sin embargo, aunque son con menor severidad, pueden durar más tiempo. El trastorno bipolar, pues justamente se caracteriza porque las personas presentan cambios que pasan desde una depresión muy profunda hasta una excitación o estados de euforia, que además puede presentarse varias veces a lo largo del año, ¿no? Y que pues desde luego que esos estados tanto de depresión como de euforia no están asociados a ningún evento por el cual esté pasando la persona. El afectivo estacional, fue el que les comentaba, que tenía que ver mucho con estos países en donde cambia bastante las horas de luz y de oscuridad. Es este tipo de depresión que ocurre en cierta época del año, que generalmente es durante el invierno. Y el trastorno ciclotímico es descrito como una forma de trastorno bipolar
pero consiste en oscilaciones cíclicas de humor y con una severidad menor a la del trastorno bipolar. Y solamente para comentarles, existe esta hipótesis neurotrófica de la depresión, que esta más bien está asociada con la proteína que les comentaba, la BDNF. Esa es la hipótesis neurotrófica de la depresión. Y también existe una hipótesis inflamatoria de la depresión. En estas dos ya no quise profundizar porque tiene que ver con procesos bioquímicos muy específicos. La hipótesis inflamatoria de la depresión justamente hace relación con cómo al tener un estado depresivo también se da un cambio en nuestro sistema inmune. Y al existir este cambio en nuestro sistema inmune, pues se da la liberación de ciertas citocinas o citoquinas, que son proteínas encargadas de llevar a cabo procesos inflamatorios. Entonces, también por eso ha surgido o se ha postulado esta hipótesis inflamatoria de la depresión. Y con esta parte concluyo yo el tema que tiene que ver con la neurobiología de la depresión y el suicidio, y voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para empezar a hablarles de la neurobiología del estrés. Antes de comenzar con otra presentación, me gustaría saber si tienen alguna duda, pregunta o comentario sobre este tema. ¿No? Pues creo que por el momento no, maestra, pero si en dado caso surgieran dudas o algo así, le podríamos comentar en Classroom, ya que tengamos como la situación más asimilada. Claro, claro. Y también recuerden que les Eso dije que la me pasa. próxima semana vamos a tener asesorías. Entonces ahí las asesorías también son para despejar esas dudas, ¿va? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, entonces voy a empezar con el siguiente tema. Comparto la pantalla nuevamente. Y ahora es hablarles de la neurobiología del estrés y la ansiedad. Por el tiempo, yo creo que nada más me va a dar chance de hablarles de la neurobiología del estrés. Y pues me gustaría escucharles, ¿qué entienden ustedes por estrés o cómo definen al estrés? ¿Cómo definir al estrés? Ajá. Ay, Dios, yo la defino como una acumulación de mucha energía. Yo lo podría definir así. ¿Están de acuerdo con Uriel? Algo así. Sí. No, o sea, esa es mi percepción. O sea, no sé los demás, pero la mía podría ser como eso, maestra. Ok. Pues creo que el estrés es como una reacción, ¿no? A un estímulo. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Es la reacción a un estímulo. Bueno, obviamente este estímulo pues no va a ser como placentero, ¿no? Y por eso y el cerebro segrega pues ciertas sustancias y así es como nos estresamos, ¿no? Justo, exactamente. El estrés es la reacción o el efecto que generan estímulos aversivos que van a estar perturbando la homeostasis de nuestras constantes fisiológicas y por lo tanto la conducta de los seres vivos. Este término fue acuñado por un investigador, Hans Seyle, el cual utilizó el término estrés, que significa tensión, presión, coacción, para definir esa condición en la cual un organismo está respondiendo a agentes nocivos, a los cuales pues llamó estresores. Cuando él acuñó este término, pues rápidamente el concepto fue adoptado a nivel mundial y al no haber como palabras homólogas en otros idiomas, se utilizó la palabra estrés sin modificarla, ¿no? O sea, se quedó así completamente estrés. La podemos ver en español que ya es así, estrés, es como estrés, pero no son tres. Pero en inglés, o sea, que sería adecuado más bien utilizar ese término, es S-T-R-E-S-S, ¿no? Estrés. En un libro que publicó Hans Seil, que es justamente el que acuñó este término y el que hizo todos o gran parte de los estudios sobre estrés, una autobiografía que él hizo que nombró como The Stress of My Life, publicada en 1977, mencionó que el mejor término para
definir la idea que él quería transmitir, hubiera sido strain, que esta palabra más bien hace alusión a la idea de tensión o tirantez sobre un cuerpo, que es como una palabra que se emplea en el campo de la física, ¿no? Y si bien pues Hans dijo que él era políglota, porque creo que además era húngaro, pues en realidad acepta que el haber utilizado la palabra de estrés fue más bien como una deficiencia en su dominio del inglés y que esa fue la explicación de por qué utilizó la palabra estrés y no strain, pero que en realidad él a lo que quería hacer referencia es como a la tensión y estiramiento que puede estar soportando un cuerpo. Entonces, pues ya se quedó esa palabreja y esa palabreja nos ayuda a hablar o a denotar la reacción que se tiene un organismo ante estímulos aversivos que van a estar alterando su homeostasis. Y entonces la respuesta al estrés va a estar controlada por 3 tipos de sistemas. Vamos a tener al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmune. Y al momento de que estos 3 sistemas están reaccionando ante estímulos estresores, pues cada uno va a estar liberando sus correspondientes neurotransmisores, hormonas o neuropéptidos. De tal manera que bajo una condición de estrés, el sistema nervioso va a activar a qué sistema si se está liberando adrenalina y noradrenalina. Ya se la tienen que saber, ¿eh? ¿Cuál de las divisiones del sistema nervioso se activa? Ian, Ay, maestra, es que no me quiero equivocar. no importa, si te equivocas aprendes, no te preocupes. Tú dime, ¿cuál se te viene a la mente? ¿De cuál te acuerdas? Noradrenalina. Ajá, pero de las divisiones del sistema nervioso, ¿cuál es? Ah, ok. Ah. Mm, Maestra, era esta parte, ay, Dios, el que había mencionado que tenía como un nombre medio Ah, chistoso, ¿no? A sí, ver, es exacto, cierto. dime un Sí, es sinónimo de cierto. chistoso. Sí, 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 era, uy, El simpático y el Exactamente, simpático. Ya me acordé. exactamente. Acuérdense, hagan siempre esa asociación. Exactamente. Entonces, Simpático y asimpático, ¿no? es simpático y Sí. parasimpático. Parasimpático. Pero el ¿Cierto? simpático es el que libera adrenalina. Recuerden que también lo estábamos viendo así en todas las cuestiones de alarma, ¿no? Ujú. En Sí, una sí, sí. situación de alerta, de Es la lucha oída, todo eso. el Entonces, ejemplo del oso. justamente, exacto. Entonces, justamente con el estrés se da la activación del sistema nervioso, específicamente el simpático, y el muy simpático pues libera adrenalina y noradrenalina. Por su parte, el sistema endocrino va a liberar cortisol, hormona liberadora de esa palabra siempre se me dificulta, de corticotricoides, y a la ACTH, que es la adrenocorticotropina, o también la van a encontrar como corticotropina, ¿ok? Y también se va a activar el sistema inmune. El sistema inmune lo que va a hacer es un aumento de la célula T, de las células NK. Estas NK se llaman así porque su nombre en inglés es Natural Killers. De las citoquinas, que recuerden que es la que les decía que tenía que ver con procesos inflamatorios, y de otro tipo, perdón, de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, el estrés tiene la activación de estos 3 sistemas, el nervioso, específicamente el simpático, el endocrino, específicamente por la liberación de corticotropina y cortisol, inmune por el aumento de células T, células NK y citoquinas proinflamatorias. De tal manera que al momento de que se activan estos 3 sistemas, producto de un estímulo estresante o estresor,
vamos a tener un desgaste en múltiples funciones cerebrales, un desgaste en funciones endocrinas e inmunológicas, lo cual va a estar predisponiendo el desarrollo de alteraciones tanto físicas como mentales, dando la pie a que se instale una condición de enfermedad. Entonces, toda esta liberación tanto de neurotransmisores como de hormonas, estas son hormonas, como de neuropéptidos u otro tipo de péptidos, van a estar haciendo que se altere la homeostasis de los organismos. Estas liberaciones que se están dando, dependiendo de si está siendo muy prolongado o fue solamente en un momento muy puntual, es lo que va a decidir que se comience una enfermedad, que se dé pie al inicio de una enfermedad o que se prolongue alguna condición, no propiamente de enfermedad, pero sí de desregulación en el organismo. De tal manera que, pues, aquí está Hans Seyle, aquí lo vemos con su palabra estrés, aquí está describiendo justamente a la corticotropina, está hablando de cómo se está liberando y ejerciendo su efecto a nivel del estómago, aquí tal vez dibujó unos riñones, pero además cómo todo esto tiene grandes efectos, ¿no? Hans Hale, por lo pronto, describió 3 etapas del estrés. La primera etapa es aquella donde existe una reacción de alarma. Y esta reacción de alarma puede ser tanto física como emocional. Lo que va a pasar es que el organismo responde liberando sustancias desde la corteza adrenal. Y al tener esta liberación de sustancias, pues va a haber una activación, ¿no? Principalmente aquí, ¿cuál creen que se va a activar? Ya lo hemos dicho, lo acabamos de decir. La adrenalina. Exactamente. Entonces, pues hay liberación de adrenalina ante esta reacción de alarma, es como la principal. La segunda etapa, él dice que existe una adaptación. En esta adaptación es más o menos de días y entonces el organismo tiene una fase de resistencia. Perdón, esta segunda etapa de adaptación es donde el organismo está teniendo, ha pasado por una resistencia y entonces empieza a adaptarse al estrés y los niveles de hormonas que se están liberando regresan a las condiciones basales, es decir, sin que estén aumentadas. Estas hormonas las liberamos de manera normal, pero están en una condición basal y al momento de que hay un estímulo estresante, estas se disparan, aumentan muchísimo. Entonces, en la adaptación, la característica es que después de haber oponido cierta resistencia al factor que lo está estresando después de unos días, el organismo llega a una fase de adaptación. Sin embargo, si este factor estresante continúa, se da una tercera etapa a la cual él describió como una etapa o fase exhaustiva. Y él habla de que esta adaptación deja de existir, es nula, reaparecen otra vez estos síntomas del estrés, pero aquí se activan ya las defensas, más bien se da una inactivación del sistema inmune, lo que hace que las defensas del organismo se encuentren bajas, de tal manera que es bastante fácil que muchos organismos oportunistas como parásitos, bacterias, virus, etcétera, etcétera, puedan prevalecer en el organismo y generalmente en esta fase exhaustiva lo que continuaría es la muerte. Entonces, a estas 3 etapas él las llamó como síndrome general de adaptación o síndrome de estrés, o también lo van a encontrar como síndrome de adaptación general. Por sus siglas, pues en español es SAG, el SAG. Y son estas 3 etapas las que describen, nuevamente repito, la reacción de alarma involucra cambios bien definidos de hiperactividad, liberación de adrenalina,
Si el organismo sobrevive a esta primera etapa y aún continúa el factor estresante, pues se pasa a la segunda etapa donde los órganos estabilizan sus niveles prácticamente normales y se constituye una resistencia o adaptación. Pero si este estímulo estresante se sigue ejerciendo por mucho tiempo, entonces, por mucho tiempo, los estudios que él hizo es de 1 a 3 meses, el organismo ingresa a esta etapa tercera, que es la exhaustiva o de agotamiento, que al final, lo que él notó en sus experimentos es que culminan con la muerte. Y lo que yo quiero aclararles antes de terminar es que el estrés por sí mismo no es una enfermedad, sino que en realidad es un estado que a largo plazo más bien ocasiona problemas graves a la salud. El estrés en sí es una respuesta. Es normal que nos estresemos. Está bien que presentemos estrés. O sea, es parte de responder ante un estímulo nocivo. El problema con el estrés más bien es que si se está todo el tiempo en una condición de estrés, da pie a que más bien acarreemos y empecemos a presentar problemas de salud que pueden derivar ya en estados de enfermedad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo me sé. Adelante. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, alguien que está en constante estrés, pero es porque a lo mejor trabaja o estudia o está haciendo algo como relevante y cuando ya lleva como este punto en el que ya está como de cierta forma liberado de ese estrés, hay gente que le puede pasar que no sepa trabajar o hacer las cosas sin estrés y le afecte? En realidad, no le afecta a nivel de su salud física, eso ya más bien es a nivel de su salud emocional. Y justamente parte del estrés o de estas respuestas, pues es lo que nos va a permitir que les explique también los trastornos de ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos, porque estos son trastornos en donde esta respuesta al estrés está siendo mal ejecutada, está teniendo un mal funcionamiento y de ahí que exista ansiedad y de ahí que exista trastornos obsesivos compulsivos. En realidad ya es caer en un tipo de trastorno. ¿Cuál es la diferencia de decir trastorno a decir enfermedad? ¿Mm? ¿Qué creen? Es que, ¿cómo decirlo? Ay, mm, mm, ay, me hizo una buena pregunta, maestra. Sinceramente no sé cómo diferenciarle el trastorno y una enfermedad. Puede ser que la enfermedad es como algo orgánico, o sea, del organismo, y un trastorno es como, pues, algo, vaya, pues, de la mente. O sea, no sé, creo yo que así se diferencia. La enfermedad ya la definiste bien, el trastorno todavía falta por ahí hacerlo más grande. La enfermedad es una condición donde está señalando una relación de causalidad. Es decir, si yo tengo Helicobacter pylori, que es la bacteria que ocasiona gastritis, evidentemente voy a tener una enfermedad que es la gastritis, ¿no? O sea, hay una causa que me está generando, hay una relación de causalidad. Estoy teniendo dolor en el estómago, problemas intestinales, etcétera, etcétera, que está siendo causada por la presencia de una bacteria y entonces tengo una enfermedad que es gastritis, ¿va? Hay una relación de causalidad. Mientras que los trastornos, cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una serie de síntomas, de señales que están describiendo un estado de anormalidad o de alteración en la salud. ¿Va? Esa es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad.
Ok. ¿Queda claro? Entonces, el trastorno de ansiedad es un trastorno porque hay ciertas anormalidades en la respuesta al estrés, así como es un trastorno los obsesivos compulsivos, porque hay anormalidades también que tienen que ver con esta respuesta al estrés. Les digo, de manera normal, nosotros tenemos estrés, es normal tener estrés, por decirlo de alguna manera, es normal tener estrés y reaccionar de manera adecuada ante estímulos estresantes. El problema es cuando no reaccionamos de manera adecuada, ¿ok? Cuando se da anormalidades para reaccionar a ello. Entonces hablamos de trastornos. ¿Ok? Sí, maestra. Perfecto. Pues aquí concluyo el tema. El siguiente jueves voy a terminar este tema. Quisiera, justamente para hablarles de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Y pues la idea sería el 3 de noviembre llevar a cabo el primer examen, pero a partir de la siguiente semana, pues tener las asesorías para despejar estas dudillas que pudieran estar teniendo y que tengan un buen desarrollo en su examen, ¿va? Sí, maestra. Muchas gracias. Perfecto. Una pregunta, ¿me puedo quedar al final de la clase? Y otra pregunta, hace rato dijo que el 4 y ahorita dijo que el 3. ¿Qué día va a ser? Ay, perdón, en jueves, tiene que ser jueves. El 4, perdón, es el 4. Ujú. Ok, gracias. Pero sí me puedo quedar tantito, 2 Sí, minutos. adelante, Adi. Gracias. El resto nos vemos el próximo jueves y tengan buen término de semana. Gracias, maestra. Gracias, Igualmente. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, Hasta luego, Uriel. gracias. Bye, Gracias, bye. maestra. Bye, bye. A ustedes. Profesora, cuídese. Tú también. Hasta luego. Adiós, Uriel. Pues